Hola mis amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más al canal. En estos momentos me encuentro revisando algunas páginas y videos para informarme de cuáles son los criterios a tener en cuenta para comprar una lavadora. Parece muy simple, pero es importante y muy recomendable informarnos sobre el equipo que vayamos a comprar porque todos los equipos mayormente son caros y además deben de durar muchísimo tiempo porque es una compra que vamos a hacer para que nos dure el mayor tiempo posible. Por esta razón que yo por lo menos recomiendo, y esto lo aprendí de mi esposo porque antes yo no era así, que revisemos las características y también las opiniones que tengan otras personas sobre el equipo que vas a comprar. Encontré un video muy interesante que te explican. Las paticas que están oyendo por ahí son de Luna, que por cierto le dio por ladrar ahora. Pero bueno, estas son las realidades de cuando uno está grabando un video y creo que se los voy a dejar para que lo vean. Una hora después. Bueno amigos, y ya estoy de regreso. Hice una larga pausa, resulta ser que Luna lo que tenía era hambre, así que ya bajé, le preparé su cena, también la de nosotros, ya hice mi rutina de la noche y antes de acostarme quiero terminar de grabarles este clip. Les estuve comentando que ya decidimos comprar la nueva lavadora. La antigua lavadora la voy a poner en venta porque está en buenas condiciones. El tema que nosotros habíamos visto de que le estaba saliendo agua por detrás, hasta donde pudimos conocer, es suciedad del filtro de entrada de agua. No lo revisé, les confieso, no he tenido tiempo para eso, he estado muy cargada por estos días. Les decía que en los dos videos que vi se hizo una comparación de las dos lavadoras teniendo en cuenta 4 puntos. Uno, la vida útil, otro, el consumo de agua, el consumo energético y la eficacia de lavado. Teniendo en cuenta estos aspectos, ambos coincidían en que las lavadoras de carga frontal son mucho más eficaces en el momento de ejecutar el lavado porque dentro de ella está implementada el método de lavado por golpe, es decir, la ropa sube y cuando está arriba cae y ese golpe es el que está haciendo que se haga el lavado. Por otro lado, la lavadora de carga frontal utiliza menos agua en el momento de ejecutar el lavado. En relación a lo que es el centrifugado, las lavadoras de carga frontal también se llevan las de ganar porque dicen que centrifuga muchísimo mejor. Y esos son los pros de esta lavadora. Ahora, en relación a los contras, está el tema del consumo energético. Como en estas lavadoras tienen la opción de lo que es el secado y el tema de calentar el agua, esto hace que ellas consuman mayor energía. Pero existe ahora una tecnología denominada inverter que en teoría está diseñada para lograr que la lavadora funcione mucho mejor y consuma menos energía. Tendríamos que probar para ver qué tan cierto es. Y bueno, y teniendo en cuenta todos estos elementos, ya me convenzo del por qué mis amigos, los que compraron su lavarropas en el mismo periodo que yo, siempre que yo conversaba con ellos, me decían lo mismo. Ana, las lavadoras de carga frontal son muy buenas. Como plus adicional, lo que más me llamaba la atención cuando ellos me hablaban sobre su lavadora era el tema de lo que es el lavar con agua caliente. Y esto es genial porque imagínate tú que en la lavadora mía yo podía lavar con agua caliente, pero sí o sí debía tener en mi casa un termocalefón para que pudiera entrar agua, porque solo lavaba con cada agua caliente de dos formas. Una, que yo le echara un cubo de agua caliente, cosa que no siempre funcionaba. Y dos, el tema de que estuviese conectado a un termocalefón y cuando abriera la llave entrara el agua caliente y ahí entonces ella podía hacer el proceso. Yo siempre tuve la insatisfacción de que sentía que mis ropa de cama, mi ropa blanca no salía 100% limpia y no soy muy buena lavando a mano. Vuelvo y les repito lo que les dije el día que les hablé sobre la aspiradora. Cada persona va a emitirte un criterio en función de sus experiencias. Unos te van a hablar bien, otros te van a hablar mal de un equipo, pero hay que guiarse, claro, por esos criterios, ver qué es lo que hablan mal, qué es lo que hablan bien y ver si tú vas a lidiar con esos pros y esos contras, ¿no? Y porque, por ejemplo, si a mí me preguntaran ahora, ¿cuál es tu opinión sobre las lavadoras de carga superior? Yo les diría que yo tuve una buena experiencia. La parte mala es que como no tenía la entrada de agua caliente, no pude experimentar el ver cómo salía una ropa
ya me refiero a las toallas, a la ropa blanca y a la sábana, cuando fuese lavada en ese tipo de lavadora. Porque el resto de mi ropa salía siempre normal. Pero por lo demás no tengo nada negativo que decir al respecto. Para mí, ya les digo, me funcionó y agradezco mucho el haber tenido esta lavadora por todo este tiempo. Ahora voy a experimentar con otra. Voy a aprender cómo funciona esta y ya en algún momento les hablaré al respecto. Esa es la forma en la que nosotros nos organizamos. Esa es la forma en la que aprendí a hacer las compras con mi esposo, porque como les digo, un equipo electrodoméstico, cuando uno lo compra, por lo general, cualquier tipo de electrodoméstico es caro, más si son de esos equipos que te van a ahorrar tiempo, ya sea en la cocina, en el lavado, en lo que sea. Y hay que mirar bien las recomendaciones. Podemos cometer errores, pero hay que tratar de cometer el mínimo de error, porque esos productos nos tienen que durar mínimo 10 años. En fin, sin dar tantas vueltas y a modo de resumen, esos fueron los elementos que me ayudaron a afianzar mi decisión de que vamos a comprar una lavadora de carga frontal. ¿Y cuál va a ser? Eso se los voy a dejar para que lo vean mañana, porque los invito a que mañana, aunque esto ustedes lo van a ver en un solo video, me acompañen a ir a la tienda a seleccionar mi lavadora. Al día siguiente. Buenas noches, y estamos de nuevo aquí en la habitación. Yo creo que le agarré amor a este pedacito para poderles grabar este tipo de videos, y una vez más estoy sentada delante de la máquina, pero en esta ocasión es para que no se me olvide ningún detalle sobre la lavadora que compramos. Ya la pudieron ver, su color es precioso, me encanta. Titán Inox es el color. Me enamoré de esa lavadora, ustedes vieron, tiene tremenda presencia. El cristal de la tapa es bastante duro, de hecho arriba tenía unas pruebas para que comparases otros tipos de cristales con el que tiene incluido ahora esta nueva tecnología o esta nueva edición de lavadora. La lavadora es marca LG o LG, como algunos también le conocen. Es una lavadora que incluye la opción de secado también, es decir, es de estas lavadoras que son 2 en 1. Se le dice lava, seca ropas, lava, enjuaga, centrifuga y seca. Todo eso lo tienes en un solo equipo. Por lo tanto, solo vas a ocupar el mismo espacio que ocupaba antes mi lavadora, lo va a ocupar esta. Tiene una capacidad de 10.5 kilogramos de lavado y de 6 kilogramos de secado, así que bastante, yo diría, para hacer todo el procedimiento. Otra de las características es que te permite conectarte por Wi-Fi. La ventaja que yo le veo es que como yo tengo mi área de lavado en el primer piso,
y cuando me conecte al Wi-Fi voy a poder enterarme en qué ciclo está, si ya está terminando, si no está terminando, etc. Y bueno, ya de eso les voy a comentar después más adelante cuando ya llegue y la pruebe y demás. Una de las opciones también que te brinda esta aplicación de Wi-Fi con la que esta aplicación que te permite conectarte por Wi-Fi es que la lavadora viene por defecto con varias opciones de lavado, pero desde la aplicación del teléfono puedes descargar otras opciones de lavado. El panel es digital y con una ruedita es que tú vas a seleccionar los tipos de lavado. Y algo interesante que bueno, no sé si es marketing o es verdad, pero dicen que ya viene incluida la tecnología AIDD. Déjenme verificar para no equivocarme. Sí, es AIDD, que es una tecnología que lo que hace es calcularte el peso de la ropa, pero también te identifica el tipo de tejido y luego con esa información ella define cuál movimiento va a hacer para cuidar tu ropa. Y un detalle muy importante que les estuve mencionando ayer en relación a lo que es el consumo energético, porque dirán, sí, todo muy lindo, pero incluyendo secadora y demás, el consumo puede ser muy alto. Y es que viene con tecnología inverter. Ya de hecho la mayoría de los equipos que están vendiendo allí, quedan muy pocos que vienen con los motores convencionales, pero ya hay aire acondicionado, lavadora con tecnología inverter. Y en teoría, según lo que nos explicaron y según lo que leí ayer y también le comenté, eso debe de hacerte que te consuma menos. Ya eso lo veremos cuando la traigan y hagamos las pruebas. Así que les contaré también más adelante. Y por último, lo que más me importaba, que es razón por la cual me decidí por una lavadora de carga frontal, es la posibilidad de lavar con agua caliente. Y es que tú puedes entre las opciones que puedes seleccionar es que lavar con agua de hasta una temperatura de 90 grados. Y otro detalle muy interesante que de hecho les estuve comentando a mis amistades que tienen lavadoras de carga frontal y las de ellos no la tienen, o al menos uno de ellos creo que me dijo que no lo tenía, es los RPM de centrifugado. ¿Qué es el RPM? Es como decirte al máximo de velocidad. No obstante, cuando esté editando el video, en la parte de abajo le voy a poner el concepto, voy a buscar para no quedarnos con la duda. Estas lavadoras pueden llegar hasta 1500 RPM de velocidad, que se traduce a que la ropa va a salir mucho más seca. Y el secado es a vapor, porque también estuve mirando en algunos videos de rutinas de lavado y demás, y escuché por ahí que algunos utilizan como que gas para lo que es utilizar la secadora, y no, esto seca a vapor. Y bueno, eso es todo lo que le tenía que decir de la lavadora. Si se me quedó algo se lo estaré agregando después cuando edite el video. No me la van a traer mañana, sino pasado mañana, y voy a tratar de grabarles un poco el proceso. Así que sin más, nos vemos dentro de 2 días. Llegó mi lavarropa nuevo, mírenlo ahí, estoy re feliz. Queda un poco más bajo que la lavadora anterior en cuanto a lo que es el tamaño así. Y te entregan esto para poder quitar los seguros que aguantan el motor, que serían esto, a ver cómo les grabo ahí, estos son los seguros que aguantan el motor, y con esta llavecita tú procedes a quitarlos. Esto se lo dejaré en las manos a mi esposo para que sea el que lo quite y haga el resto de la instalación. Uy, qué feliz estoy. No puedo dejar de dar gracias a la vida por mi lavarropas que me acompañó tantos años, por tanto tiempo. Ahora pasará a beneficiar a otra persona. Y la adoro. Bueno, los accesorios que vienen son estos. Esto es para colocar la manguera, engancharlo en la pared para que quede levantadita, y la manguera de la entrada de agua.
Y bueno, estos otros cositos no identifico qué puedo hacer, pero lo que sea ya vamos a ver. Me voy a leer bien el manual para poder aplicarles mejor sobre el lavarropa. Y en el video también hacer nuestra primera lavada con ella. Así que primero leerse el manual y después le vamos a dar un uso. Y les voy a ir explicando posteriormente las funciones que tiene el lavarropa. Pero está precioso, me encanta. Me encanta. Tiene más kilos que el lavarropa que antes yo usaba. Y su interior es de acero inoxidable. Ahora vamos a proceder a quitar todos los nylon que se encuentran en la parte de afuera. Miren qué interesante. Tiene un manual de cómo utilizarlo. Y con una gomita para que lo pegues. Está muy bueno. Vamos a leer. Y aquí les muestro otro manual. Por lo que podemos apreciar, trae un resumen bien breve de los elementos principales asociados a la limpieza, mantenimiento, instrucciones de instalación y el significado también de algunos errores que pueden aparecer en la pantalla. Y bueno, solo me queda por quitar estos nylon que se encuentran acá arriba, y cuando mi esposo venga, que no se encuentra ahora mismo en casa, entonces podamos moverla para alejarla de la llave de salida de agua. Y el proceso de instalación no se los voy a incluir en este video, se lo voy a estar compartiendo en otro, porque estamos muy atareados y no creo que vayamos a hacer la instalación por ahora. Lo dejaremos para el fin de semana. Y hasta aquí dejamos el video por el día de hoy. Espero que la información que te compartí te sea de utilidad. Y si es así, déjamelo saber con un like. Es muy importante para el canal y para conocer tus gustos. En próximos videos les estaré compartiendo el proceso de instalación, uso y mis primeras impresiones sobre el equipo. Así que si eres nuevo por aquí y no te lo quieres perder, ni ese ni otros videos, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si tienes alguna duda, déjamela saber en la sección de comentarios, que con gusto las estaré incluyendo en esos videos. Y les recuerdo que en cada video les coloco pantallas finales, a través de las cuales pueden acceder a otros contenidos que he compartido en el canal. Y junto a mi nuevo equipo, me despido hasta un próximo video donde seguiremos hablando sobre limpieza. ¡Nos vemos! ¡Chao!